¿Alguna vez te ha pasado que quieres recuperar un hábito o una parte de ti que no has podido recuperar? Pues en el tema de hoy vamos a estar hablando de eso y de cómo la mente nos engaña para no seguir nutriendo esos hábitos que teníamos, que a lo mejor llegamos a una meta y luego, ¡puf!, desaparecieron. ¿Y cómo los podemos recuperar?, se preguntarán. Pues en el tema de hoy vamos a estar hablando específicamente de eso. Así que traigan lápiz, libreta, café, lo que necesiten, pero ahí vamos. Un eco es simplemente tu voz chocando contra un obstáculo. Y el sonido rebota de regreso a ti. Si estás aquí, Es porque necesitas escuchar. Desde afuera hacia adentro. Para entenderte a ti mismo. Yo soy Adi. Yo soy Debs. En Ecos de la Conciencia vamos a estar funando nuestros patrones y traumas. Y hablando de nuestras anécdotas y herramientas que usamos en nuestra vida para sentirnos en paz. Viviendo la vida loca. Te invitamos a que vengas a desenmascarar Todos esos acontecimientos que no puedes soltar. Y por fin, Puedas descansar del peso. De tus pensamientos. Bueno, como nosotras ya hemos hablado en muchos episodios de aquí de Ecos de la Conciencia, el concepto de nuestro podcast es que lo que estamos escuchando afuera, lo que ustedes escuchan aquí en las pláticas, en todo, es un reflejo de cómo está tu mente en este momento. Es una señal de a lo mejor algo que te estás queriendo decir y que te estás ignorando. Y últimamente siento que hemos tenido cierto tipo de atoramiento o estancamiento en como que recuperar ciertas áreas que antes éramos muy Eficientes en. eficientes en eso. Y lo hemos estado platicando, obviamente Debs, obviamente yo, lo hemos estado viendo afuera, la gente alrededor, es como que este concepto de hace un año o hace una temporada yo estaba en como que en este pico, en esta mentalidad, y ahora es más difícil. ¿Y qué pasa realmente ahí?, se preguntarán ustedes. Pues es que cuando la mente ya cumplió su propósito que le pusiste, a veces te puede autoengañar, especialmente cuando cumplimos metas que uno mismo le puso un significado. Por ejemplo, Sí. si tú vas a tener una boda, porque esto es muy común, y dices, uy, tengo una boda en este verano y va a ser icónica y necesito bajar de peso. Entonces le dices a tu mente, vamos a bajar de peso porque en el verano tenemos una boda. Bajas de peso, llega la boda y luego ¿qué? Ya vuelves a recuperar ese peso y ya no tienes la misma motivación, ya no encuentras cómo volver al gimnasio o qué hiciste porque simplemente el hábito de comer sano, ir al gimnasio, desapareció. Sí, como que el punto final de la razón por la cual lo habías empezado era la boda. Sí. Entonces, como estaba ese timeline, o sea, como estaba esa fecha final de cuándo se iba a acabar, pues la mente como que dice, pues yo ya me hice cargo de mi parte, ya mi chamba ya está hecha y entonces ahí tú averíguatelas como puedas. Sí, total. Y esto va muy de la mano como con el control. ¿Por qué Okey. digo que el control? Porque cuando tú le pones un cómo a las cosas o una fecha, ya estás forzando que las cosas se vean de cierta forma hasta cierto punto. Si nosotros, en vez de ponerle fechas y cómo va a pasar a las cosas, empezamos a disfrutar de los nuevos hábitos y hacerlos parte de nuestra rutina, independientemente de cuándo lleguen los resultados o cómo lleguen los resultados, o si es que llegan los resultados, pues se van a poder hacer estas rutinas más sustentables a largo plazo. Porque lo que he estado experimentando últimamente es que yo en una etapa que tuve entre los 19 y los 21 iba mucho al CrossFit, comía sano, hacía todas estas cosas y desde ese punto como que voy al gimnasio y luego no voy, voy al gimnasio y luego no voy. Mi mente me ha estado como que jugando esta trampa, Este jueguito. este jueguito de decir, bueno, tú ya sabes cómo
perder peso, ya sabes cómo comer sano. Entonces, ya lo hicimos. Si quisiéramos ser esa persona, Sí, sería, podemos, ajá, porque sabemos cómo, pero ahorita no queremos, porque ya lo hicimos, ya sabemos cómo, o sea, ya no tenemos nada que demostrar, ya no tenemos nada que configurar. perseguir. Ujú, Entonces, concientizar esta parte de cómo la mente a veces te engaña y te hace creer que ya tienes algo que tuviste hace 10 años y que no estás nutriendo, también es una parte de el control, ¿sabes? O sea, la mente está usando tu pasado ujú. para mantenerte en esta constante repetición de lo mismo, y que no salgas, y que no recuperes, y que no vuelvas, porque te hace creer que ya lo tienes o que no lo necesitas. Sí. Uy, qué pesado. Y entonces, ahí viene esta parte como en la parte de la espiritualidad que estamos tratando de compartir, que a veces tenemos estas etapas de donde descubrimos un despertar, algo Ujú, que nos funciona y algo que nos sirve. Y después de eso, a veces puede pasar una etapa como de ego espiritual, donde tú ya te pusiste una medallita de espiritualidad, entonces ya no tienes como que esa dedicación de estar observando y estar cuestionándote porque ya te sientes bien o ya sobrepasaste algo. sí, como que de ese afán de querer seguir aprendiendo y creciendo en ese, pon tú ese rango. Ujú. Y yo siento que en esa parte y en muchas partes de la vida, o sea, no nada más en la espiritualidad, sino en la Ajá. salud, en el dinero, en la familia, en las relaciones, no hay un llegar, ¿sabes? O sea, no hay un destino, no hay un diplomado, no hay una medalla, no hay un peso ideal, no hay un dinero ideal, porque ¿qué pasa entonces cuando llegas a estas metas y dejas de hacer lo que te llevó ahí? Las cosas se te ¿Se vuelven queda? a ir, Ajá. se vuelve a ir, a ser como ese sub y bajas de Acciones, emociones, de pensamiento, de acciones. Uy, no. de todo, hasta puede que sea un sube y baja de ya no querer ver las cosas por lo que son, sino con este nuevo significado que ya le pusiste, como que: "Ay, bueno, yo ya estoy en esta espiritualidad, entonces ya no me voy a juntar con las personas que no están en la espiritualidad". Pero Ujú, entonces ahí entra mi pregunta. Si tú estás en esta espiritualidad, ¿por qué ahora pudieras ya juzgar a esas personas que están empezando? ¿Por qué pudieras como que quererte alejar de gente que no está donde tú estás? Entonces, ujú. ¿dónde está la comprensión Y la compasión. y la bondad? Bueno, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, yo diría que tiende a pasar, como estabas diciendo, de ese engaño que uno se viene a alejar por el hecho de que, como mencionaste, esa perspectiva, esa definición que uno le viene a dar a las cosas a veces está trastornada de cierto aspecto porque pon tú, si cuando uno se vino a meter en la espiritualidad, bueno, yo cuando estaba pequeña, como a los 15 años, yo empecé, bueno, no antes, como a los 13 años, yo empecé a ir mucho a la iglesia. Y entonces yo escuchaba de todo tipo de música, pero cuando empecé a ir a la iglesia, pues entonces como que más me fijaba en nada más escuchar música religiosa. Y entonces yo me despegué de pon tú el escuchar la música en general y nada más quedarme en como ese aspecto. Siento que era mi perspección de que, ay, yo no puedo estar escuchando música mundana. Que yo- Y pero eso fue una misma como que definición y perspectiva que yo misma le puse. Ujú, Que siento que eso es lo que acontece a veces en los día a días cuando uno empieza a hacer cambios, uno viene a decir, ay no, le viene a poner ciertas etiquetas a las cosas de que, ay no, esto es bueno, esto es malo, esto es así, esto es así, cuando en realidad es un momento de como que venir y cuestionarse
¿por qué uno está viniendo a poner esas etiquetas? ¿Por qué uno está viniendo a hacer esos tipos de decisiones de sacar ciertas cosas? Siento que hay una cierta nivel de profundidad a la que uno a veces hay que llegar para poder entender lo que realmente está pasando, porque la mente es bien tramposa, Ujú. sumamente tramposa. Una cosa, wow, yo no había encontrado a alguien más tramposo que la mente. Sí. Y es como te digo, para poner otro ejemplo y poderlo visualizar, es como, por ejemplo, la disculpa pública. A veces sucede mucho como comentarios que cuando estás empezando a salir con alguien, pues está todo este cortejo, este romance, las salidas y las cosas, y cuando ya la gente está en pareja o se casan o entre más tiempo tengan, ya no hacen como que estas cosas que los unió en primer lugar, ¿sabes? Entonces Ujú, es también como que simplemente porque ya estás con alguien, simplemente porque ya te casaste, simplemente porque ya tienes tiempo, no deja de ser bonito eso que te llevó a ese lugar en primer lugar, ujú, ¿sabes? Entonces, es lo mismo como con el trabajo. Si tú durante 5 años fundaste una empresa y le echaste ganas y llegaste a tener clientes porque ibas y hablabas con la gente, porque hablabas con tus empleados, porque motivabas, porque esto, llegas a un tipo de nivel de ingresos que te sientes cómodo y de repente ya te vas de viaje y ya no estás ahí y ya no hablas con los clientes y ya no hablas con tu gente y no las motivas y no los ayudas a salir adelante, puede que haya un decline ahí. ujú, La parte espiritual, si tú constantemente te estás preguntando cosas, si te estás evaluando, si estás avanzando y de repente comprendes algo y te quedas con eso y sueltas esta interrogatoria y dices, ya sé algo, entonces otra vez vas para abajo porque no sé qué escritor es, pero se los voy a dejar de tarea que lo pongan en los comentarios. Alguien muy sabio que dijo, cuando crees que ya lo sabes todo es porque no has comprendido nada. literal. Ush. Entonces, ahí vamos otra vez con este concepto de la mente, que es el ego, nos está haciendo creer que ya no necesitamos, como diría mi mamá, pedalearle, o sea, ya no Exacto. necesitamos estarle echando ganas Ganas, porque ya ajá. llegamos a este punto. Ujú, Pero la vida no es un bonche de checkpoints, o sea, no es un bonche de sí. lugares a los que llegas y marcas un check y ya, se acabó, o sea, jamás Ujú, tienes que volver a hacer, porque como todo, si dejas de hacer lo que te llevó hasta ahí, pues vas a declinar, ujú, es lo que hay. literal. Pero cuéntanos, ¿cómo crees que pueda ser algo que es muy sutil de la mente que te engaña? O sea, que es algo que tú has descubierto últimamente que dices: "No manches, la mente me engañó y yo caí en sus redes". Ay, bueno, últimamente yo diría que una cosita es de que, pon tú, yo creo que les he contado de que he empezado a ir al gym. Ujú, Pues entonces yo he empezado a ir al gym y cogí un entrenador personal y entonces me encuentro con él lunes y miércoles. ujú, Y entonces ya yo tenía en mi mente de que, ay, eso es lo único como que esa es mi meta. Tengo que coger un entrenador para aprender y esto y que lo otro. Siento que también ha nacido, que me ha llegado así como que a la mente y después luego también el entrenador me dijo de que, nena, tú tienes que venir al gym cuando no estoy yo. Como que tú tienes que venir y hacer el ejercicio porque como tú esperas tener estos resultados y no ir más días, además de los 2 días que ya tú vienes y yo. ujú, Bueno, sí, como que estaba pensándolo, ¿no? Y entonces entiendo, comprendo que tengo que hacerlo. ¿Lo he hecho? No mil. ujú, Pero eso siento que
es como lo que estamos viniendo a comunicar ahora mismo, de que a veces la mente, como ya yo hice eso de que yo quería hacer, de que nada más quiero ir al gym, quiero Ujú, aprender, pero la meta, pues, ¿cómo se diría? Realística o verdadera de todo el escenario es que yo quiero estar en cierto peso y quiero verme así, asá. ujú, Pero para llegar ahí, yo tengo que hacer otras cosas a la cual ya yo había puesto como mi primer paso ujú. de que tenía que venir a hacer. So, entonces ahora es como que tengo que ver cómo agendo eso en mi agenda. Y es como que en ese, como tú mismo estabas diciendo, de venir y pedalearle y sí ir al gym cuando no estoy entrenando con el personal trainer, Ujú, o sí hacer ejercicio punto en casa, o sí ir a correr y hacer cosas que me empujen a venir y hacer la vuelta para llegar a donde verdaderamente quiero llegar. ujú. Yo diría que ese es mi punto uno ¿Tu ahora trampa? mismo. Sí, mi trampita ahora mismo. Ujú. Y pues sí. Pero entonces, ¿nos podrías dar otro ejemplo a cómo a ti se te ha estado presentando una trampa así mental con la cual has estado trabajando con? Sí, creo que, una trampa mental que he estado observando últimamente es como el querer controlar Ujú. cómo me siento Ok. al hacer las cosas. Como por ejemplo, sí, últimamente he estado como creando una rutina más consistente, o sea, estoy tratando de mejorar mis hábitos poco a poco. Ujú. Pero en vez de como que ser tan estricta en decir: "Ay, tengo que hacerlo de esta forma y tengo que hacerlo a esta hora", es más bien como empezar a tener una rutina, o sea, incorporarlo en mi día a día y observar por qué me estoy sintiendo tan incómoda haciendo ciertas cosas, ¿sabes? Entonces, hay este concepto mental que yo estoy pasando que yo estaba poniéndole la etiqueta de que si estoy haciendo nuevas cosas, si estoy trabajando en mí, si estoy queriéndome como hacer una rutina más constante, me tengo que sentir mejor conmigo misma. Ok. ¿Sabes? Entonces, si yo digo, como por ejemplo, en tu ejemplo del gimnasio, si estás yendo al gimnasio, me tengo que sentir mejor con mi físico. Si yo últimamente siento que mi casa ha estado muy desorganizada y organizo y organizo y organizo, y está bien porque como que me estoy dando ese momento para empezar a disfrutar, pongo música que me gusta para limpiar, me concentro en una cosa, estoy en el presente, pero siento que sí estaba teniendo una expectativa de que hacer estas cosas me iba a hacer sentir mejor. Y Ajá. siento que ahorita ha pasado una etapa donde he sentido como mucha neutralidad. Ok. ¿Sabes? Como que no me siento como que, ¡Woo! me encanta que limpié toda mi casa, pero Ujú. tampoco me he sentido mal de decir, ay, no manches, estoy perdiendo el tiempo, no sé. Entonces, siento que empezar a comprender de que no tenemos el control de cómo nos sentimos, no tenemos el control de cómo se dan las cosas, no tenemos el control de en qué momento, cuándo y cómo van a llegar lo que queremos, si Ujú. es que algún día llega, Sí. me ha traído como una aceptación donde digo, ok, pues hoy es el día donde me siento normal, pues me voy a sentir normal. Pero el quererme esforzar en sentirme bien los días que me siento normal, crea esa frustración de por qué no me estoy sintiendo bien, qué está mal conmigo, y como que se desencadena un bonche de tareas extra en la mente de ahora, ay, ahora tengo hasta que resolver porque no me siento feliz. Ajá. Cuando Oye. estar en tranquilidad también es un gran paso, pero siento que personalmente, pasé por una etapa muy recientemente donde yo estaba en muchos picos, o sea, hasta alto y luego muy bajo, y luego muy alto y luego muy bajo, que ahora esta, neutralidad Ujú. se siente nueva. Ok.
Entonces, Sí. todavía mi mente no ha aprendido de que estar en paz es normal. Mi Ujú. mente todavía de repente dice: "Oye, ¿por qué no estamos acá o acá?". Sí, como que ¿por qué no estoy sintiendo más? Ujú, o menos. O sea, porque También. tampoco es como que cuando yo las etapas que he tenido donde me esfuerzo mucho, mucho en el gimnasio, es porque estoy tratando de desahogar a lo mejor una carga pesada que traía. O sea, como que voy al gimnasio a desahogarme, pero Okey. ahorita no tengo nada que desahogar. Qué Entonces, no chistosa. estoy yendo al gimnasio porque no hay nada que desahogar. Ajá. Pero entonces es empezar a comprender que le estamos metiendo estos conceptos a las cosas, que estamos juzgando cómo se tienen que ver y que estamos metiéndole la expectativa de que, bueno, si hago esto, entonces me tengo que sentir así y empezar a disfrutar los momentos. Ujú, Un ejemplo muy cortito y como que claro es como ayer mi día no me dio para ir al gimnasio, ujú. pero me salí a caminar con mis perros. A pesar Sí. de que, okey, no fui al gimnasio, pero concienticé que quería disfrutar de hacer actividad física, porque es algo que disfruto. Ujú. Entonces, me fui con mis perros fueron muy felices. Una de mi perrita ahí estaba toda cansada, pero tampoco quería que la cargara, entonces yo dije: "No manches, yo". Qué ¿Sabes? chistosa. Llegué a la casa, me hice de comer, o sea, tuve todo un proceso que al no controlar fue muy disfrutable. Ujú. Estuve tranquila, estuve en paz, estuve en observación. Descubrí tantas cosas de mi colonia que yo no sabía. O sea, hay una iglesia aquí enfrente, pero hay otra iglesia como a 2 cuadras y hay otro centro como de estudio bíblico como a 3 cuadras. Entonces yo dije: "¿Dónde hay tantas iglesias y tantas cosas para buscar espiritualidad alrededor mío?", y uno ni siquiera se entera. Y también hay Ajá. como 5 tienditas. Qué Entonces yo dije: "Guau, ahora quiero ir icónico. a todas las tienditas de mi cuadra". Sí, amén. Pero es como que eso de querer forzar cómo me siento ha sido un engaño de la mente, que me ha costado, no voy a decir trabajo, pero es como observación, observación y observación y así. Ujú. Sí. Okey. Y entonces, algo que yo quisiese preguntarle en todo esto es de que, como viniste a decir ahora que tú has tenido que como que observar todo eso, ¿cuáles serían otros tips que se pudiesen dar para estos engaños mentales? Bueno, como aquí lo tratamos como de practicar mucho en Ecos de la Conciencia, que lo que ves afuera es algo que está en ti mismo, Ujú. creo que un paso muy sólido que puedes hacer es escribir tu progreso. O Okay. sea, como que hacer un diario, ¿sabes? Hoy me sentí estresada porque en el trabajo hay un chingo de cosas que hacer y nadie está haciendo su chamba y yo soy la única que estoy haciendo mi chamba. Escribes todo, 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 todo como hoy. Y a la hora o al día siguiente o en algún punto, no, yo no recomiendo que se haga luego, luego, porque todavía vas a traer como que todo ese desembuche del momento. Pero si Okay. regresas como una hora después o en la tarde, bueno, al día siguiente o unas horas y lo vuelves a leer, pero ahora lo vas a leer como si alguien te estuviera contando esa historia y tú fueras la persona que tienes que como que levantarle el ánimo o comprender a esa persona, Okay. lo ves con una perspectiva totalmente diferente. Ujú. Ya no lo ves como al que le pasó, lo ves como el que está observando la situación. Y ahí es una buena práctica como literal Ajá. para que poco a poco se cree el hábito de empezar a observar tu mente y Okay. te dejes de desconectar de que, ay, me pasó esto y empieces a ver, pasó eso. ¿Y qué pasó? ¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí? Como que ya no eres al que le pasa, sino eres el que observa la historia. Sí. Ujú, Ay, ujú. me encantó. Sí. Y para ti, ¿cuál crees que sería una forma como que de desenmascarar las trampas de la mente? Chanfle. Bueno,
Bueno, algo que yo siento que he estado como que usando últimamente es de que si yo me he sentido como que de cierta forma en cierto aspecto de mi vida o si no estoy viendo como que algún tipo de progreso y siento eso como que así interiormente, trato de desenmascarar esos sentimientos o pensamientos para poder venir y llegar a la raíz de que, ay, diantre, ok, yo me estoy sintiendo de que no estoy viendo cambios, aún así yendo al gimnasio, pero no estoy viendo cambios así, wow, Ujú. de que, ajá, pues, y pero me empiezo a entrar como que en ese pensamiento y yo digo, ok, ¿por qué es así? Y puedo entonces a darme cuenta de que, ay, estoy viniendo a tener expectativas o mira, también estoy viniendo de que necesito ir más frecuentemente para, pon tú, llegar más rápido o llegar más a lo que estoy anhelando. Como Ujú. que ver esos, al venir y cuestionar mis pensamientos y mis emociones hacia lo que estoy sintiendo me ha ayudado a venir y poder como que llegar a una conclusión más clara de lo que realmente estoy sintiendo y de lo que realmente debo estar haciendo Ujú. para entonces seguir progresando y no quedarme en ese como que estancamiento al cual estamos hablando de. Okey, Pues sí. sí. Pues muy bien. Ahora yo creo que ya es hora de despedirnos. Entonces, les voy a dejar de tarea que en los comentarios nos pongan un tip que ustedes usan Ay, o que sí. practicaron de los que nosotras dijimos, pues Ujú. para empezar a observar esas cosas que ustedes nos comentan, qué nos está diciendo a nosotras de nosotras mismas. Y Ujú. así como ustedes cuando escuchan este podcast, qué de este podcast resonó contigo, que a lo mejor es algo que has estado evadiendo o algo que has estado pensando, pero como que lo agarras así como de que, ay, aquí somos chavos, es solo un Ajá. pensamiento. No, sí, más porque también todo lo que se pondría y todo lo que viniesen a comentar, acuérdense que no es solamente algo que pon tú nos ayudaría a nosotras, pero puede ayudar a miles más A que lo veces hubiesen. ni se imaginan Ujú. cuando uno se siente tan único en el mundo como que, uy, esto solamente me está pasando a mí, y luego le cuentas a 10 gentes y 8 de esas 10 gentes ya lo vivieron y otras 2 están en negación. Y Porque si chistosa. alguien lo está escuchando es porque es parte de su historia también. Sí. Entonces, pues bueno, con esa reflexión los dejamos y espero que tengan una bonita semana. Bye, los queremos.